Estes últimos 8 anos foron os máis quentes dende que existen rexistros. As institucións meteorolóxicas alertan das altas temperaturas que sufriremos e da falta de precipitacións nalgunhas comunidades. A seca é un dos temas principais nos medios de comunicación e algúns colectivos de España están a pedir plans de choque urxentes para afrontar os próximos meses de verán. Con todo, parece que Galicia está lexos desta situación, cun tempo cambiante pero habitual para a primavera, coa influencia atlántica que aminora a calor. Non obstante, non se pode negar que en varias zonas de Galicia, especialmente do interior, xa se acadaron temperaturas que non son normais para a época e que evidencian as consecuencias do cambio climático. Entón, cal é a situación en Galicia? Estamos ou estaremos en alerta por seca este ano? Hoxe, en Investigar na USC, abordamos esta cuestión co profesor de Xeografía Alberto Martí. Investigar na USC, un podcast de GeCiencia. O ano pasado, Galicia por estas datas xa estaban prealerta por seca. De feito, estivo prácticamente todo o ano. Levantouse a finais de novembro de 2022 e logrou recuperar os seus encoros coas chuvias abundantes de outono e de inverno. O profesor Martí explica que son precisamente estas reservas as que favorecerán que Galicia poida afrontar a última etapa da primavera e todo o verán. Galicia tiene ahora un 80% de sus reservas de agua embalsada, es decir, un valor, una cifra muy elevada que se incrementa al 85% en la zona de Galicia costa y disminuye un poco en la cuenca de Miño-Sil, ¿no? Que están al 76%, pero en relación a otras cuencas de la península que están al 50, al 30, al 27%, por ejemplo, en el caso de Murcia, pues Galicia y pues está en este momento pues preparada para poder soportar, bueno, pues un déficit hídrico durante estos meses, ¿no? De final de primavera y sobre todo el verano, que de por sí es una estación seca. Podría venir un verano más lluvioso, pero lo normal es que llueva muy poco. Galicia non está en alerta por seca. Con todo, Martí especifica que a vulnerabilidade non é igual para todo o país. As zonas do interior van ser máis susceptibles a unha prealerta por seca que outros territorios da costa. La provincia de Ourense, el sur de la provincia de Lugo, las zonas del interior más alejadas del océano Atlántico, de donde procede buena parte de los suministros de lluvia, ¿no? Y de agua en Galicia. Entonces, estas zonas más alejadas pues son las que suelen sufrir o las que tienen mayor riesgo de tener menos cantidad de agua almacenada y de poder sufrir pues un periodo de déficit o de sequía, ¿no? Ás veces a confianza pode xogarnos malas pasadas, e aínda que se nos asegure que non imos sufrir un déficit de auga ou algún tipo de restrición, debemos realizar un consumo responsable, non malgastar. A poboación galega ten suficiente conciencia sobre a posible falta de precipitacións? Isto responde Alberto Martí. La conciencia va aumentando, ¿no? Todavía no es suficiente. Y aquí en Galicia creo que bueno, pues esa conciencia de falta de déficit de agua, de que hay que tomar medidas para ahorrar agua, pues es menor que en otras regiones españolas donde bueno, pues estos periodos de sequía pues son más habituales, más intensos, más prolongados y por tanto tienen una mayor conciencia y están tomando medidas ya más de ahorro, ¿no? En el caso de Galicia, pues afortunadamente estamos en una zona geográfica, ¿no? Al noroeste de la península, que está más expuesta al Atlántico, a la llegada de borrascas de frentes, de tal manera que esos periodos de sequía pues han sido menos prolongados, menos intensos, aunque sí que los ha habido y lo seguirá habiendo. Es decir, que a pesar de que Galicia pues cuenta con un clima lluvioso, con precipitaciones abundantes, más o menos repartidas a lo largo del año, salvo zonas del sur y del interior de Ourense, sin embargo,
los periodos de sequía que, bueno, pues se pueden producir, ¿no? Y de hecho, pues se han producido en ocasiones anteriores, y ha habido problemas de suministro de agua, por ejemplo, en ciudades como Vigo, o ha habido también otros episodios como en el 2011-2012, en el que la Junta declaró la alerta por sequía en buena parte del territorio y concedió ayudas millonarias a los ganaderos, ¿no? También en el 16-17 tuvimos también una sequía y un periodo de déficit pluviométrico que persistió durante muchos meses y que dejó, pues, a la mitad de Galicia en alerta y a la otra mitad en prealerta, ¿no? En ese momento es cuando hubo amenazas de suministro en Vigo, es decir, y otras poblaciones, sobre todo en Rías Baixas, que pues han sufrido restricciones de agua. A pesar de todo eso, bueno, pues esa conciencia tiene que aumentar, es decir, poco a poco se va consiguiendo, y con la información que se da sobre el cambio climático y sobre las consecuencias que tiene tanto en las temperaturas como en el aumento de estos periodos de sequía, pues bueno, la población, nuestras instituciones se van concienciando y bueno, pues sí que va mejorando, ¿no?, ese tema, pero bueno, todavía no es suficiente. Non é suficiente, di o profesor, sobre a concienciación arredor do cambio climático e a posibilidade de padecer seca en Galicia. Insiste ademais en que somos nós, dentro da península, unha das comunidades máis vulnerables, aínda que non o pareza. Estamos, como otras comunidades autónomas, también con riesgo de sufrir periodos de sequía, que además en Galicia o en Asturias o en Cantabria, en aquellos territorios con más precipitaciones, son los más sensibles a los periodos de sequía, ¿no? Los que antes notan las consecuencias, los efectos. Por ejemplo, en el caso de Galicia, el sector ganadero, ¿no? Sería uno de los que antes notan esa ausencia de agua, pues porque los pastos se agostan, se secan y bueno, pues conlleva una serie de problemas y de gastos económicos suplementarios para ese sector, ¿no? O risco de seca non desaparece. Co cal, é necesario preguntarse se as institucións están preparadas para poder dar resposta aos sectores económicos que dependen fundamentalmente deste recurso. Está habendo restriccións nalgún deles? Que medidas se están poñendo en marcha ou se poden tomar na actualidade? Habría que preguntarles más también a ellos para ver qué medidas están tomando, ¿no? O piensan tomar ante este tipo de situaciones, de episodios de déficit hídrico prolongado, ¿no?, e inusual. Para algunos sectores, por ejemplo, pues eso, el ganadero, el agrícola, ¿no?, que dependen directamente de las precipitaciones, pues es más difícil tomar medidas, ¿no?, como por ejemplo para el tema del abastecimiento urbano, abastecimiento industrial, donde sí que se pueden tomar más medidas de ahorro. En el caso del sector ganadero, el sector agrícola de secano, ¿no?, que no depende del regadío, pues es más complicado y esos sectores dependen más de las precipitaciones que se registren, ¿no? Y en todo caso, pues como ya se hizo, por ejemplo, en el 2012, pues bueno, pues las administraciones lo que pueden hacer es ayudar a esos ganaderos, esos agricultores, pues en los gastos que puedan tener, ¿no?, debido a estos periodos de sequía, como están pidiendo ahora también en otros territorios de nuestro país, donde, bueno, pues el sector agrícola, sobre todo de secano, pero también el de regadío, que está sufriendo restricciones, pues están pidiendo algunas ayudas, ¿no? En el sector, pasa que aquí en Galicia el regadío es muy poco, es mínimo, pues que se podrían tomar medidas como la mejora de los sistemas de regadío, ¿no? El regadío por goteo, el riego por goteo, pues que sería el que más cantidad de agua puede ahorrar. Hay sectores donde sí que se pueden tomar medidas, ¿no?, de ahorro de agua, de mejora, pues en los suministros de agua, para evitar las pérdidas de agua, que están entre el 15 y el 20%, ¿no?, que se pierden los abastecimientos en las ciudades, sobre todo. Pero otros sectores, pues bueno, dependen directamente del agua caída, y las únicas medidas que se pueden tomar, pues son bueno, pues el adaptarnos a través de algunos cultivos más resistentes a esos periodos de sequía, o
bueno, pues las ayudas directas de la administración, ¿no? A los sectores que más sufran esa falta de agua, como ya ha ocurrido, como te comentaba, pues en 2012 y en otras ocasiones. E pola parte que nos toca, preguntamos ao profesor que podemos facernos a nivel individual e diariamente para poder contribuir ao aforro de auga. Pois podemos facer moito. Esta foi a resposta de Alberto Martí. Sobre todo medidas de ahorro, ¿no? A pesar de que el consumo humano y el consumo en las ciudades, sobre todo en núcleos de población, pues en el caso de España es de un 15% del consumo total de agua frente al 80%, por ejemplo, del regadío. Sin embargo, ante los periodos de sequía, pues podemos tomar sobre todo esas medidas de ahorro tan necesarias, ¿no? Pues por ejemplo, pues para el riego de nuestros jardines o huertas, o para el consumo de agua habitual, ¿no? En nuestras casas, en las que, bueno, pues a veces, pues pensamos que hay agua abundante embalsada, pues bueno, pues dejamos grifos abiertos y hacemos un uso de agua a veces, pues quizás un poco exagerado, ¿no? Entonces, esas medidas de ahorro pues son fundamentales, ¿no? Porque, vale, individualmente no es mucho, pero somos muchos miles, cientos de miles o millones de personas, y si todos pues tomamos esas medidas de ahorro, bueno, al final constituye una importante cantidad de agua, ¿no? O lo que te decía, la mejora de los sistemas de abastecimiento de agua, sobre todo en ciudades, pues eso supondría pues un ahorro de entre un 15 y un 20%, ¿no? Del agua que se está perdiendo. Y bueno, ya en el caso del sector agrícola, sector de regadío, que bueno, Galicia es poco, es pequeño, pero sin embargo el uso de sistemas de riego más eficientes, como el de goteo o el aspersión, pues supone también un importante ahorro de agua, ¿no? Ante esas situaciones de déficit. O risco de contraer enfermidades cardiovasculares e respiratorias pola seca xa está demostrado en varios estudos. A falta de chuvias provoca acumulación de determinados contaminantes e intrusións de po no ambiente. Mais tamén pode ocasionar trastornos de saúde mental con ansiedade ou depresións, xa que da auga dependen moitos negocios, especialmente en Galicia. Anómalos, ¿no? Con estas anomalías de temperatura por encima de lo que, digamos, es la media estadística, lo que se considera como normal, provocan consecuencias, efectos en la salud, tanto física como mental de muchas personas, debido a desequilibrios, ¿no? En el organismo, pues debido a las altas temperaturas, o también el caso de las bajas temperaturas, cuando hay episodios de frío en invierno, ¿no? Pero el caso del calor, pues todavía más evidente, y lo vemos todos los años, pues con temas de golpe de calor, deshidratación, si esos episodios de altas temperaturas se unen con episodios de déficit hídrico, episodios de sequía, pues los efectos todavía se incrementan, ¿no? Debido por ejemplo a las preocupaciones, ¿no? que tienen pues agricultores, ganaderos, fundamentalmente por esta situación, ¿no? Porque claro, dependen de la cantidad de agua que cae del cielo, y eso pues no se puede cambiar, ¿no? Cuando viene de malas, pues constituye pues un factor de preocupación muy grande que puede afectar a la salud mental, además de la salud física en el caso de las altas temperaturas, ¿no? Se produce cuando coinciden esos episodios de calor, ¿no? con episodios de sequía, se produce un proceso de sinergia, ¿no? En el caso que estamos viendo en estas semanas, pues estamos viendo cómo los efectos de la sequía pues están provocando pues un descenso de la humedad en el suelo, unos suelos más secos que lo que hacen es acumular una mayor cantidad de calor, ¿no? Ese calor, a su vez, pues aumenta la sequedad, hace disminuir la humedad,
disminuye la cantidad de energía consumida por la evapotranspiración debido a la falta de agua, y eso pues hace que aumenten las temperaturas, ¿no? Y eso reseca más el suelo, lo cual pues todavía influye más en la sequía. Es decir, que se produce ahí un bucle de retroalimentación entre ambos eventos, ¿no? Sequía y episodios de calor, de tal manera que el efecto conjunto entre las dos pues es mayor que los efectos por separado de un episodio de calor o de una sequía. Y eso pasa también en la salud, es decir, esos efectos también, digamos, que aumentan, ¿no? Se incrementan cuando coinciden a la vez pues, este tipo de situaciones de sequía y de episodios de calor. Hai uns días, a Organización Meteorolóxica Mundial alertou da posible chegada de El Niño, un fenómeno causante de grandes secas. El Niño afectará o tempo e clima de todo o planeta, e isto fixo saltar as alarmas. Os expertos apuntan ademais que non será fácil predicir a súa influencia nun contexto de cambio climático, cunhas temperaturas máis altas do normal. En Galicia é posible que este fenómeno traia chuvia. Esa relación entre el Niño y las precipitaciones en Galicia no es una relación directa 100%, es decir, que hay un 50% aproximadamente de probabilidad de que sí, de que aumenten las precipitaciones una vez que se haya instalado el fenómeno del Niño en el Pacífico Oriental, pero no es una consecuencia directa, es decir, que puede haber otro 50% de probabilidad del que no pase eso, ¿no? Porque bueno, pues son fenómenos un fenómeno muy alejado que sí que tiene efectos, consecuencias, ¿no? Lo que se llaman las teleconexiones climáticas entre zonas geográficas muy alejadas, pero sin embargo en el caso de Galicia y caso de las precipitaciones que me estás preguntando, pues no existe una relación directa, ¿no? Totalmente directa que haga que las precipitaciones con fenómenos del Niño pues aumenten, ¿no? Y ha habido en otras ocasiones en las que el fenómeno del Niño pues no ha provocado ese aumento de la precipitación. Es decir, que no tenemos una garantía 100% de que aumente, ¿no? Las precipitaciones. Puede ser que ocurra, pero puede ser que no. Es decir, hay un cierto grado de incertidumbre importante como para poderlo asegurar de una manera rotunda, ¿vale? Incertidumbre sobre como afectará a chegada del Niño, pero con toda esta información que aportou Alberto Martí, queda clara unha cuestión. Galicia non está en alerta por seca, pero o estará. Con esta premisa deberán traballar as institucións e todos deberemos concienciarnos de que a auga é un recurso. Porque unha das consecuencias do cambio climático, precisamente, é que algúns recursos se esgotan. Eu son Alba Tomé e isto é Investigar na USC, un podcast de GeCiencia en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela. Gracias por escoitarnos e ata a próxima. Investigar na USC, un podcast de GeCiencia.